Bien, muy buenos días. Nuestra clase de hoy entonces corresponde al estudio en particular de algunos incidentes especiales. No los vamos a ver todos porque hay muchos incidentes especiales y algunos de ellos no tienen tampoco tanta importancia como para efectos de estar desarrollándolos en clases y no se van a preguntar o no se debieran preguntar tampoco en un examen de grado, pero sí nos vamos a referir a los más relevantes. Quiero comenzar indicando que cuando uno estudia los incidentes, uno no se mete de inmediato en los incidentes especiales, sino que uno parte por el aspecto general de los incidentes que nosotros acá, para esta clase, no los vamos a ver. Pero lo que sí voy a hacer, y no está en el PowerPoint, pero quiero hacerlo para darle un poco de contexto a lo que vamos a hablar, explicarles que existe un procedimiento incidental ordinario. O sea, ¿por qué lo digo? Porque lo que nosotros vamos a ver, los incidentes especiales, toman esa denominación porque de alguna manera, en esos incidentes especiales, se altera la tramitación ordinaria de un incidente. No se altera de grandes formas, no es que cambie completamente el procedimiento, les diría yo que en gran medida el procedimiento se mantiene igual. Pero tiene algunas alteraciones que hace que esos incidentes tengan, por lo tanto, para el legislador un tratamiento especial. Pero para entender cómo es que eso varía, es bueno que tengamos por lo menos presente, en simples palabras, en breve, cómo es la tramitación de un procedimiento ordinario. O sea, no nos estamos metiendo todavía en el tema de hoy, pero es que para que cuando llegue el momento puedan hacer el contraste. Y esto es muy cortito. Recordemos que los incidentes son entendidos en doctrina como pequeños juicios dentro de un juicio. Un incidente es una cuestión anexa a la cuestión principal, promovida por las partes y que necesita que el tribunal resuelva. Son cuestiones accesorias, se podría decir, que tienen alguna relación con la cuestión principal, desde luego, y que tienen que ser resueltos por el tribunal. Y hay muchas maneras de cómo puede comenzar un incidente. Pero una vez que el incidente se ha promovido, y pensemos, por ejemplo, en lo que se conoce como la demanda incidental. Se promueve el incidente, se presenta la demanda incidental, se genera el incidente, nace el incidente, voy a poner, y desde que nace el incidente, el tribunal confiere traslado. Confiere traslado a la otra parte por 3 días. Para que quede más ordenado y para que lo sepan mejor, ya que lo vamos a ver, veámoslo mejor de inmediato, completo, bien. Olvídense el traslado por un segundo. Cuando nace el incidente, la verdad es que el tribunal tiene que tomar una decisión. Puede resolver el incidente de inmediato, cosa que no ocurre normalmente, porque la ley señala cuando el tribunal podría de plano acoger o rechazar un incidente. Por ejemplo, se podría acoger o rechazar cuando lo que se promueve en el incidente ya ha sido decretado previamente en el juicio. Entonces ahí podría el tribunal decir, oye, de nuevo lo mismo no, hasta acá llega tu incidente. Pero en caso que el tribunal acepte acoger el incidente a tramitación, va a conferir entonces un traslado por 3 días para que la parte contraria actúe. La parte contraria puede allanarse, la parte contraria puede contestar el incidente, la parte contraria puede no hacer nada. Lógicamente, si se allana, el asunto termina ahí. Si no hace nada, se entiende que el incidente está contestado porque se entiende que existe contestación ficta. Y si lo contesta, obviamente el incidente está contestado, en ese caso es una contestación real. Contestado el incidente, el tribunal tiene ahora que ponderar si acaso, en su opinión, como tribunal, hay o no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. En caso de haber hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, el tribunal tendrá la opción de recibir el incidente a prueba, con lo cual se abre un término probatorio, o simplemente resolver el incidente, o sea, fallarlo. Si recibe a prueba, se abre un término probatorio que en el caso de los incidentes es de 8 días. Tras los cuales el tribunal resuelve el incidente. Este es el esquema sencillo, es muy breve, como ustedes se pueden dar cuenta, de lo que es un incidente ordinario. ¿Cómo se resuelve un incidente ordinario?
¿Qué tipo de resolución es la que dicta el tribunal para resolverlo? Típica pregunta de examen y por eso lo vamos a comentar. Deberán saberlo a esta altura ya, pero uno nunca sabe. Los incidentes se resuelven ya sea, vamos a colocarlo acá, se pueden resolver a través de un auto o se pueden resolver a través de una sentencia interlocutoria. ¿De qué va a depender? Va a depender de si al resolverse el incidente se confieren o no derechos permanentes en favor de las partes. Si el incidente confiere derechos permanentes en favor de las partes, se trata de una sentencia interlocutoria. Si el incidente, en cambio, al ser resuelto, no confiere derechos permanentes en favor de las partes, se trata entonces de un auto. Advertamos que el que sea un auto o el que sea una sentencia interlocutoria afecta para determinar luego cuáles son los recursos que se puedan intentar. Esto en cuanto entonces a la tramitación general de los incidentes, ¿ya? Para que entiendan cómo se tramita un incidente ordinario, para que ahora podamos ir viendo un poco cuál es el alcance que tienen los incidentes especiales, para poder estar más, más en tono con eso. Vamos a sacar la foto de esto, que no estaba en el PowerPoint, no estaba mi idea pasarlo, pero la verdad es que dije al final, siempre es mejor verlo para tener alguna referencia sobre el punto. Ahí va la foto. Ya. Antes de entrar entonces a los incidentes especiales como tales, ¿está claro lo que hemos conversado? ¿Hay alguna duda respecto a esto? A los incidentes ordinarios, en este caso, ¿cómo se tramita un incidente ordinario? Coméntenme ahí si está claro, si hay alguna duda. Y si no, nos metemos ya en los incidentes especiales. Algo está escribiendo Aranza. Vamos a esperar que Aranza escriba. Claro, me dice Aranza, ya. Estaríamos ok. Esperar que haya alguno más que concurra en esa decisión de que está todo claro y continuamos. Todo ok, me dice Navi, ya está. Ya, démosle a Sonia que está escribiendo también. Aprovechemos que está en clases, no le quitemos el... Todo ok, dice Sonia. Ya, bien. Nos metemos entonces ahora sí en los incidentes especiales. Y ahora sí nos vamos al PowerPoint para que ustedes se puedan ir guiando por ahí también. Vamos a definirlos primero, y tiene mucho que ver con lo que comentábamos recién. La definición que se suele dar es la siguiente. Dice que los incidentes especiales son aquellos que tienen tramitación especial, no sujetándose a las reglas de los incidentes ordinarios. Son aquellos que tienen tramitación especial, no sujetándose a las reglas de los incidentes ordinarios. Eso como concepto entonces de un incidente especial. Algunos de los más importantes, no significa que los vayamos a ver todos hoy día, vamos a ver algunos de ellos, pero algunos de los más importantes de estos incidentes especiales son el desistimiento de la demanda, el abandono del procedimiento, que justamente es en relación a lo que conversamos al final de la clase del día de ayer, la acumulación de autos, el privilegio de pobreza, las implicancias y recusaciones, las costas y las cuestiones de competencia. Esos son algunos de los incidentes especiales más importantes. Los tienen ahí en el PowerPoint por si no alcanzaron a notar alguno de ellos. Ojo que nosotros vamos a ver ahora estas materias, algunas de ellas no los vamos a ver todos, pero los vamos a ver desde el punto de vista más bien procedimental, o sea, como incidentes, ¿no? Por ejemplo, no nos vamos a detener en analizar, por ejemplo, lo que son las implicancias, lo que son las recusaciones, cuáles son las causales de cada una, qué puede pasar, todo eso no lo vamos a conversar, sino que lo vamos a ver todo esto desde el punto de vista de su tramitación que tengan como incidente. Es un ejemplo el que daba porque precisamente las implicancias y recusaciones como incidente es algo que no vamos a ver. De los que vamos a ver, de ahí se van a ir dando cuenta, pero vamos a ver los que son considerados como los más importantes y los más probables que se puedan preguntar en el examen de grado. Dicho eso, partimos entonces. Partimos con el desistimiento de la demanda. El desistimiento de la demanda. Quiero que entendamos, primero que todo, que todo demandante
todo demandante, en cualquier clase de procedimiento civil, cualquiera que sea, todo demandante tiene la alternativa de desistirse de su demanda. Es decir, voy a decirlo en términos vulgares, retirar la demanda, arrepentirse. No debí demandar, me desisto de la demanda. Esa es una facultad que tiene todo demandante. Y uno tiene que analizar en qué momento se efectúa. Porque yo puedo desistirme de la demanda de inmediato, o sea, yo puedo presentar la demanda y acto seguido arrepentirme. Y tal vez no es que me arrepienta, sino que, por ejemplo, yo ingreso la demanda al sistema y luego al revisarla con más calma me percato que la demanda que subí no tiene la correlación de los hechos que a mí me habría gustado, o tiene errores graves de compaginación, en fin. Y yo, ¿qué es lo que hago? Retiro la demanda. Retirar la demanda no es desistirse. Quiero que lo aclaremos y lo vamos a conversar en un momento más. Pero quiero que entiendan que desde el momento mismo en que se ha presentado la demanda, ya tiene el demandante, ya tiene el actor la posibilidad de arrepentirse. Sea desistirse o no, eso lo vamos a ir conversando, porque no todo acto en que el demandante diga yo no quiero perseverar con esta demanda va a implicar realmente un desistimiento. Y vamos a ver también por qué debe tramitarse como incidente. ¿Por qué no puede ser más sencillo y que el demandante diga, ¿saben qué? Paremos todo, no voy a continuar con esto, me desisto de la demanda, y que la cosa llegue hasta ahí y uno diga se acabó. ¿Por qué tiene que haber un incidente tras él? Vamos a tratar de explicar todo esto y partamos definiendo lo que es el desistimiento de la demanda. Partamos con un concepto. El desistimiento de la demanda es un acto procesal, acto jurídico procesal si quieren, para que suene más elegante, por el cual el actor, el demandante, el sujeto activo, manifiesta su propósito, su intención de no continuar en el ejercicio de la acción, de no continuar, de no perseverar en el ejercicio de la acción por él intentada contra el demandado, no perseverar en el ejercicio de la acción por él intentada contra el demandado, una vez que aquella fue notificada. Eso es muy importante. Una vez que aquella fue notificada. Entonces, dense cuenta que ya del concepto que estamos dando, podemos hablar de desistimiento después de que ya ha sido notificada la demanda. Eso quiere decir, a contrario censo, que si el demandante, el actor, retira la demanda antes que la demanda esté notificada, eso no es un desistimiento propiamente tal, sino que es un retiro simplemente. La demanda ni siquiera fue notificada. Por eso yo les decía que si yo ingreso una demanda al sistema, ya a los 2 o 3 días digo, no me quedó bien la demanda, o el cliente me dice, ¿sabe qué? Olvídese el tema, no quiero irme a juicio. La demanda se retira simplemente. Si no ha sido notificada, el demandado no tiene idea y nunca va a saber probablemente que estaba siendo demandado, y se retira la demanda y punto. Pero cuando esta ya fue notificada, entramos entonces en el terreno de lo que es el desistimiento. Ojo, que desistirse es retirar la acción, no es modificar la demanda, porque la demanda se podría modificar. El modificarla no es un desistimiento. ¿Ya? El desistimiento se produce cuando se arrepiente el demandante de demandar. Les voy a explicar algo para que lo logren comprender. Vamos a distinguir 3 momentos. Demanda, voy a colocar demanda acá. Demanda. Demanda. Sin notificar. Demanda sin notificar. ¿Puede la demanda sin notificar, o sea, la demanda ya fue presentada, sin notificar, puede la demanda ser modificada? ¿Se puede modificar la demanda una vez que la demanda ya fue presentada, pero que no ha sido notificada todavía? Sí, se puede modificar. ¿Se puede retirar? También se puede retirar la demanda. No hay ningún inconveniente con modificar el contenido de la demanda o con retirar la demanda. No hay ningún problema. Ese retiro no es desistimiento. Voy a colocarlo acá. No es desistimiento. Esto se efectúa con un escrito nada más. Se presenta un escrito en el que se dice modifica la demanda, o se presenta un escrito en el que se diga la presente parte retira su demanda y su pretensión, etc. Eso, como ya he dicho, con la demanda sin notificar. ¿Qué ocurre ahora? Un segundo escenario, para que vayamos entendiendo. La demanda
ya está notificada, pero no ha sido todavía contestada. Demanda notificada sin contestación. No ha sido contestada. Vamos bien. Lo mismo que preguntamos recién. ¿Se puede modificar esa demanda? Ya fue notificada, pero no ha sido contestada. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. Pero la ley dice que cualquier modificación se mirará como una nueva demanda y por lo tanto debe volver a notificarse tal como se notificó la demanda originalmente. Se puede modificar, pero se mira, voy a anotarlo ahí, se mira como una nueva demanda y por lo tanto hay que volverla a notificar. Pero se puede. Se mira como nueva demanda. Pero en cuanto a que se pueda modificar, se puede modificar. ¿Puede el demandante retirar su demanda? Sí, pero en este caso hablamos de desistimiento. Puede desistirse de la demanda. Ahí hablamos de desistimiento porque, como ya está visto, la demanda ya está notificada. Con todas las consecuencias que veremos luego que trae el desistimiento. Y el tercer escenario, que es bastante obvio, demanda ya contestada. La demanda contestada. O sea, obviamente fue notificada ya, y no solo fue notificada, sino que además fue contestada. ¿Se puede modificar? No se puede modificar. Ya fue contestada la demanda, ya está trabada la litis, no se puede contestar. ¿Se puede retirar? Sí, se puede retirar y en ese caso estaríamos también hablando de desistirse de la demanda. Esas facultades las tiene. Esto para que entiendan entonces el alcance de cómo opera el desistimiento o qué es realmente el desistimiento, ya para ver qué conductas realmente suponen desistimiento y cuáles no. O sea, antes de la notificación, el demandante puede retirar su demanda, pero eso, como ya está señalado, no implicaría un desistimiento y no generaría incidente. Entiendan que no está ni siquiera notificada, o sea, no se ha trabado todavía la relación procesal. El demandado no tiene idea de que lo están demandando. Así que por eso en ese caso hablamos de un retiro simplemente. Esto para que entiendan entonces el alcance. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda haber desistimiento de la demanda? Nos vamos a concentrar ahora en el desistimiento. La otra historia de retirar la demanda materialmente no la vamos a tocar. Vamos viendo. Número 1. Vamos a ver los requisitos para que proceda el desistimiento de la demanda. Número 1. En cuanto al momento para poder desistirse, es todo el periodo que media entre la notificación de la demanda, o sea, ahí parte ya la oportunidad para desistirse, desde que la demanda ha sido notificada y hasta que se encuentre ejecutoriada la sentencia. O sea, la sentencia podría estar dictada, pero mientras no esté ejecutoriada, todavía podemos desistirnos de la demanda. Es un acto, por ende, bastante extenso y tiene una particularidad. Nos podemos desistir de la demanda, por lo tanto, incluso luego de la citación a oír sentencia, sabiendo ya, por algunos de ustedes probablemente, que cuando se dicta por parte del tribunal la citación a oír sentencia, generalmente la actividad de las partes de ahí en adelante queda muy restringida, ya no es mucho lo que las partes pueden realizar, pero pueden, sin embargo, todavía el demandante desistirse de la demanda, facultad que tendrá hasta que se encuentre ejecutoriada la sentencia. Segundo requisito, la titularidad del desistimiento la tiene de forma exclusiva el demandante, o sea, el único que se puede desistir es el demandante. Si hubiesen varios demandantes, cada uno de ellos se desistirá de su parte en la demanda. No es que uno de ellos diga, yo me voy a desistir por todos. El desistirse es un acto individual. Si hay un demandante, él se puede desistir. Si hay 3 demandantes, que se desista uno, no significa que los otros 2 también se estén desistiendo, a menos que ellos también concurran en el desistimiento. 3. También se necesita, como requisito del desistimiento, que haya una declaración formal del demandante en este sentido. El desistimiento no se puede interpretar, no podemos suponer que hay desistimiento, sino que el demandante, de manera formal, tiene que señalar que su intención
es desistirse de la demanda. Esto lo puede declarar de forma escrita o lo puede declarar de forma verbal. Va a depender del tipo de procedimiento. En los procedimientos donde impera la oralidad, él puede oralmente, por ejemplo, en una audiencia, en un juicio sumario, él oralmente podría decir, su señoría, me desisto de la demanda. O podría hacerlo también por escrito, como podría ocurrir, por ejemplo, en un juicio ordinario. Y el cuarto requisito es que en cuanto a la capacidad que se requiere para desistirse, estamos entendiendo que el demandante debe tener plena capacidad procesal. La misma capacidad necesaria para demandar se debe tener también para poder desistirse. Pero ojo, porque si el desistimiento se hace a través del mandatario judicial, que es lo más probable, el mandatario necesita para esto tener facultad especial. Las facultades ordinarias que confiere el patrocinio y poder no le dan el derecho al mandatario para desistirse, sino que el mandatario, para poder desistirse, tiene que tener conferidas las facultades especiales. Si no todas las facultades especiales, por lo menos la facultad especial particular para desistirse de la demanda. ¿Ya? Así que ojo con eso porque también es bien importante. Agreguemos un quinto requisito que es de perogrullo, pero para que lo entendamos, esto es, como que no habría ni que decirlo, pero al fin, el desistimiento debe ser promovido ante el mismo tribunal y en el mismo procedimiento en el cual hemos demandado. Desistirse no es un acto que yo lo presente ante otro tribunal y obviamente desistirse tampoco es un acto que yo lo promueva como una demanda nueva en un procedimiento nuevo. ¿Ya? Es un incidente y como todo incidente debe ventilarse en el mismo juicio dentro del cual actualmente nos encontramos. ¿Cómo se tramita el desistimiento de la demanda? Aquí entramos a la parte dura del incidente, digamos, cómo se tramita. Vamos viendo, vamos a ir numerando etapas, siempre en procesal. El ir numerando ayuda porque procesal ustedes saben que es mucha estructura, mucho orden. Número uno, bueno, se promueve el incidente, o sea, el demandante promueve su intención de desistirse de la demanda, presentará un escrito, por ejemplo. Número dos, el tribunal provee traslado. El tribunal provee traslado, como todo incidente, hasta acá no tenemos ninguna particularidad especial, provee traslado por 3 días. Como ya lo dijimos, igual que un incidente ordinario, el traslado por 3 días. Ojo, porque aquí hay algo interesante. Si quien se está desistiendo es el demandante reconvencional, o sea, porque aquí no olviden que en un juicio puede haber demandas cruzadas. Está la demanda original, principal, llamémosla de esa forma, y está la demanda reconvencional. Cuando el que se desiste es el demandante principal, el tribunal proveerá traslado por 3 días. En cambio, cuando quien se desiste es el demandante reconvencional, el tribunal provee por desistida demanda concitación. Concitación significa que la parte contraria también tiene 3 días para oponerse. Pero ojo, porque fíjense que el tribunal, en el caso de la demanda reconvencional, el tribunal accede al desistimiento de inmediato, porque dice, como se pide, téngase por desistida demanda con citación. En cambio, cuando de lo que se desiste es de la demanda principal, el tribunal no decide nada todavía, sino que simplemente provee traslado. Todo esto como número 2, entonces. El número 1 era, promovíamos el incidente. Número 2, ¿qué resuelve el tribunal frente a la presentación de este incidente? 3, ¿qué actitudes puede tomar el demandado o la parte contraria? Obviamente acá será el demandado porque quien se desiste es el demandante. Puede aceptar el desistimiento, acogerlo, decir perfecto, me allano, que sería lo más lógico tal vez porque el demandado va a estar feliz de que se desistan de la demanda. Y en ese caso, la demanda se tiene por desistida y no hay mucho más que hacer. O letra B, otra actitud que podría tomar el demandado es oponerse al desistimiento. Y esto podría ocurrir porque estima el demandado que existen cuestiones pendientes que hay que resolver y no puede llegar y desistirse el demandante así tan llanamente. Por ejemplo, hay costas que regular o tal vez el demandado dice que aquí hay una demanda reconvencional, yo no quiero que haya desistimiento, en fin. Si se opone el demandado, el tribunal decidirá qué hacer. El tribunal decide si acoge el desistimiento o si continúa el juicio. No hay llamado a término probatorio, no hay nada de eso. ¿Ya? El tribunal decide simplemente, te opusiste, yo veré qué hago tribunal. Doy al lugar al desistimiento o rechazo el desistimiento.
Letra C, otra actitud que puede tomar el demandado es aceptar el desistimiento, pero condicionándolo. O sea, decir yo acepto siempre y cuando él imponga alguna condición para poder allanarse. En este caso, cuando el demandado acepta el desistimiento, pero lo acepta de forma condicional, el tribunal también ahí frente a ello tendrá que decidir qué hace. Continúa con el procedimiento, o sea, tiene por no desistida la demanda, o tiene la demanda por desistida y acepta las condiciones que impone el demandado, en fin. El tribunal tendrá que resolver el incidente en ese momento. Y letra D, también podría ocurrir que el demandado no haga nada, o sea, que deje pasar el plazo de 3 días y no se pronuncie. En este caso se aplican las reglas de todo incidente ordinario, es decir, se entiende que ha habido contestación ficta y el tribunal tendrá que resolver, como estamos viendo ya, si acaso tiene por acogido el desistimiento o simplemente rechaza el desistimiento. Como ustedes se pueden dar cuenta, el desistimiento de la demanda se tramita de forma muy similar a un incidente ordinario, pero con dos particularidades. Una, la posibilidad de que el tribunal resuelva de inmediato con citación cuando se trata de desistirse de la demanda reconvencional. Y la otra particularidad es que acá no se recibe a prueba nada, sino que el tribunal, una vez que se evacúa el traslado, el tribunal tendrá que decidir ahí qué hace. Acoge o rechaza el desistimiento. Sigamos. Número 4, dentro de la tramitación. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la resolución que dicta el tribunal? Ya hemos señalado previamente que, no está la foto ya, pero la tienen ustedes ahí en el WhatsApp, que los incidentes se pueden resolver o bien por una sentencia interlocutoria o bien por un auto. En este caso, cuando se resuelve el desistimiento de la demanda, ¿qué naturaleza jurídica tiene dicha resolución? Va a depender. Si se acoge el desistimiento, si se acoge, es una sentencia interlocutoria, porque está resolviendo un incidente y está confiriendo derechos permanentes en favor de las partes. Si la rechaza, es un auto, porque resuelve un incidente, pero no confiere derechos permanentes en favor de las partes. No los confiere porque el demandante luego podría volver a desistirse, podría intentar desistirse nuevamente. Así que no confiere derechos permanentes en favor de las partes. 5. Efectos del desistimiento. El desistimiento, cuando se acoge, naturalmente, cuando se acoge el desistimiento, se produce cosa juzgada. Es el equivalente a una sentencia absolutoria. O sea, el juicio termina produciendo cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que se pierde la acción. El demandante no puede volver a demandar. Por último, número 6, en cuanto a los recursos que proceden contra la resolución que se pronuncia respecto al desistimiento, también hay que distinguir. Si se acoge el desistimiento, estamos frente a una sentencia interlocutoria, los recursos que se pueden intentar son apelación, o bien casación en la forma, o bien casación en el fondo. Siempre y cuando, claro está, concurran los requisitos particulares de cada uno de estos recursos, que no es del caso que los veamos ahora, pero por lo menos saber qué tipo de recursos serían susceptibles respecto a esta resolución que acoge el desistimiento. Si rechaza el desistimiento, es un auto, ahí el recurso que procede es reposición. Y puede haber apelación en subsidio siempre que se den los requisitos para que la reposición sea con apelación en subsidio, que son los del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil y que son las reglas generales, no estoy señalando nada particular de acá de los incidentes. Hay que advertir que si lo rechaza, como se trata de un auto, no cabe de ninguna manera ahí ni casación en la forma ni casación en el fondo. Las casaciones podrían caber respecto a una sentencia interlocutoria, nunca de un auto, menos de un decreto. Así que por lo menos ahí tener claro ese asunto. Bien, todo esto entonces respecto a el desistimiento de la demanda. No sé si, para ir cerrando, si hay alguna duda respecto al desistimiento, para que me lo hagan saber. Y si no, pasamos a el abandono del procedimiento, que va a ser un poco la continuación natural de lo que estábamos conversando el día de ayer. Y nos vamos a tomar probablemente algo de algunas de las cosas que vimos el día de ayer para no quedarnos pegados tanto rato. Pero respecto al desistimiento, ¿alguna duda, alguna cosa que puedan comentar? Veo que Navi está escribiendo. Sin dudas, dice Navi. Dedito para arriba. Ya.
Me quedo con la opinión de ella entonces. Hay más gente conectada. Sí, hay más gente conectada, pero nadie es la única que tiene teclado cerca, al parecer. Sigamos. Dejamos de lado este incidente especial que es el desistimiento de la demanda y nos metemos ahora en el abandono del procedimiento. No veo necesario explicar lo que es el abandono del procedimiento, ni cómo opera, ni los requisitos que tiene, porque todo eso lo conversamos el día de ayer. Así que no me voy a empezar a dar vueltas sobre lo mismo. Solo recordemos, para quienes ayer no hayan estado en clases o no hayan tenido la oportunidad todavía de oír las clases, la clase en este caso ayer, que el abandono del procedimiento es una figura que se da cuando transcurre en un procedimiento una cantidad determinada por la ley de tiempo sin que se realice dentro de ello ninguna gestión útil, entendiendo por gestiones útiles aquellas que le van dando curso progresivo a los autos. Normalmente ese periodo es un periodo de 6 meses. Por lo tanto, si transcurren 6 meses sin que haya gestión útil, se abre la alternativa para que se pueda pedir el abandono del procedimiento. Vamos viendo entonces sobre el abandono del procedimiento como incidente. ¿Quién es el titular? O sea, ¿quién puede promover este incidente de abandono del procedimiento? Desde luego, y acá no hay mucho que discutir, el mayor interesado y por lo tanto a quien la ley le da la titularidad de esta figura es el demandado. Sería ridículo pensar que el demandante, él quiera pedir el abandono del procedimiento. Él puede pedir el desistimiento, que fue lo que conversamos recién, pero el demandado es el que va a estar ahí atento a que el tiempo transcurra, ir sumando días, sumando meses, para decir, listo, se cumplió el plazo, voy a pedir abandono del procedimiento. Así que la titularidad se la da la ley al demandado. ¿Cuál es la oportunidad procesal? ¿Desde qué momento y hasta qué momento dentro del juicio se puede pedir abandono del procedimiento? Al igual que con el desistimiento, el abandono del procedimiento nace desde la notificación de la demanda, o sea, ya notificada la demanda, se puede de ahí en adelante pedir el abandono del procedimiento. Estamos pensando que la demanda fue notificada y sin embargo, 6 meses luego de ello no ha habido ninguna gestión útil de ninguna de las partes, entonces se puede pedir abandono del procedimiento y esto se puede pedir hasta que se encuentre ejecutoriada la sentencia. O sea, cuando la sentencia ya está ejecutoriada, obviamente ahí el abandono del procedimiento no se puede solicitar, pero mientras no esté ejecutoriada la sentencia, puede la parte todavía pedir el abandono del procedimiento. ¿Ya? Una figura muy común, sobre todo en esta parte final, y para que tengan cuidado, especialmente aquellos que tramitan, cuando se dicta la sentencia en primera instancia, a no olvidar que la sentencia debe ser notificada por cédula. Y muchas veces hay abogados que olvidan encargar dicha notificación. Entonces tienen la sentencia, ganan el juicio, celebran, pero no ordenan la notificación. Si pasan 6 meses, les pueden pedir el abandono del procedimiento, porque la sentencia, al no estar notificada, no está todavía ejecutoriada y por lo tanto están todavía en el rango del demandado, podría estar atento, pasaron 6 meses y tira encima el abandono del procedimiento con todas las consecuencias nefastas que ello tiene. Entre ello implica que ese abogado probablemente va a tener que empezar a dar muchas explicaciones. Ya. Digamos además que el abandono del procedimiento es un incidente de previo y especial pronunciamiento. Estos incidentes, los llamados incidentes de previo y especial pronunciamiento, son incidentes que se caracterizan porque el tribunal debe resolverlos antes de continuar con la tramitación del juicio. Es decir, cuando nos enfrentamos a un incidente de previo y especial pronunciamiento, el juicio se detiene y nos concentramos en resolver el incidente. Y luego de resuelto el incidente, el juicio continuará si es que cabe que continúe. Al ser el abandono del procedimiento, entonces, un incidente de previo y especial pronunciamiento, el juicio va a quedar suspendido hasta que este incidente se resuelva. ¿Ya? Si el tribunal acoge el abandono, si lo acoge, la resolución que se dicta en este caso es una sentencia interlocutoria, porque está resolviendo un incidente y está confiriendo derechos permanentes en favor de las partes, así es que se trata de una sentencia interlocutoria. Contra esta resolución, esta sentencia interlocutoria que ha declarado el abandono, procede el recurso de apelación. Me doy cuenta que ahí en el PowerPoint no se escribió apelación, pero ustedes lo pueden anotar ahí. Procede el recurso de apelación y procede también la casación
sea en la forma o sea en el fondo. Es una sentencia interlocutoria, por lo tanto que estemos descubriendo que contra ella proceda apelación o casación en la forma o casación en el fondo, créanme que no es nada llamativo, porque en general las sentencias interlocutorias, ese es el rango de recursos que tienen. Así que nada nuevo en este caso. Por otra parte, si el tribunal rechaza el abandono del procedimiento, si lo rechaza, en este caso lo que se dicta es un auto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se está resolviendo el incidente, no se están confiriendo derechos permanentes en favor de las partes, porque el demandado podría nuevamente, más adelante, volver a intentar el abandono del procedimiento. Así es que se trata solamente de un auto. En este caso, y de acuerdo a las reglas generales también, contra esta resolución, contra este auto, procede el recurso de reposición y podría ser con apelación en subsidio, siempre que se den los presupuestos para que la reposición vaya con apelación en subsidio. Nada especial de esta resolución, sino que estamos, insisto, aplicando las reglas generales de recursos. Dudas entonces sobre el abandono del procedimiento, en parte lo hemos comenzado el día de ayer. ¿Alguna duda, alguna particularidad? Sigamos. Otro incidente especial de los que nosotros vamos a ver ahora, la acumulación de autos. Acumulación de autos. Si vos me dice que no hay dudas, así que continuamos. Acumulación de autos. Vamos a definir la acumulación de autos, diciendo que es la agrupación de dos o más procesos, que se han iniciado y que se tramitan separadamente, dos o más procesos que se han iniciado y que se tramitan separadamente, existiendo entre ellos, la definición está en el PowerPoint de todas maneras, existiendo entre ellos una relación tal, que ya veremos cuál podría ser, existiendo entre ellos una relación tal que requieran ser tramitados y fallados en conjunto, para evitar que se produzcan sentencias contradictorias. Para evitar que se produzcan, sentencias contradictorias. Eso es entonces conceptualmente la acumulación de autos. La idea final de la acumulación de autos es que tenemos dos o más procedimientos que tienen entre sí muchos puntos en común. Entonces el legislador, ¿cuál es el temor que tiene? Que como son procedimientos distintos, algunos de ellos sean fallados en un sentido y otros sean fallados en un sentido distinto, produciéndose con ello decisiones contradictorias. Porque yo, por ejemplo, que pierdo, voy a decir, pucha, ¿y cómo en el otro procedimiento de otra persona, que era sobre la misma naturaleza que el mío, él gana y yo pierdo? Cuando resulta que los juicios eran prácticamente iguales. Para evitar aquello, entonces se genera esta idea de la acumulación de autos, para que si hay varios procedimientos que tienen puntos en común, ya veremos qué puntos en común pueden ser ellos, todos sean promovidos ante un mismo tribunal y se fallen en un solo procedimiento. Y eso es, o se resuelve a través de este incidente que es, como ya se dijo, acumulación de autos. Vamos viendo. Respecto a la acumulación de autos, ¿cuándo cabe? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la acumulación de autos? Ámbito de aplicación de la acumulación de autos. Su ámbito de aplicación lo encontramos en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 92. En dicho artículo se expone cuál es el campo de aplicación, cuál es el ámbito de aplicación que tiene la acumulación de autos. Vamos bien. En el artículo 92, número 1, se contemplan dos situaciones distintas. Letra A, cuando existe una acción o acciones iguales en ambos procedimientos. O sea, tenemos dos procedimientos o más, podrían ser más de dos también, en que se intenta la misma acción o las mismas acciones. Letra B, también podría pedirse acumulación de autos
cuando las acciones emanan directamente de los mismos hechos. Son los mismos hechos los que dan lugar a las acciones. Ahí tenemos dos posibilidades para pedir acumulación de autos. Para pedirla. No significa que frente a esto el tribunal tenga que concederla de inmediato, pero tenemos ya antecedentes para intentar una acumulación de autos. Dos o más procedimientos en que se ejerce la misma acción, dos o más procedimientos que nacen de los mismos hechos. Eso es lo que señala el número 1 del artículo 92. Número 2 del artículo 92. Este artículo dispone que también sería procedente pedir acumulación de autos cuando las partes o la materia del juicio son idénticos, aun cuando las acciones sean distintas. Las acciones son distintas, pero las partes y la materia del juicio son las mismas. En ese caso, estamos hablando de que están concurriendo dos elementos de la triple identidad. No olviden que la triple identidad es identidad legal de partes, identidad de objeto e identidad de causa. En este caso, lo que está proponiendo el número 2 es que hay identidad en los dos primeros elementos. Hay identidad legal de partes y hay identidad legal de objeto. Puede que no haya identidad legal de causa. Y eso queda claro porque se señala que las acciones pueden ser distintas. Pero ya con los dos primeros elementos idénticos se da la posibilidad entonces de poder pedir la acumulación de autos. Y lo que dispone el número 3 del artículo 92 es que también puede proceder a acumulación de autos cuando la sentencia que se dicta en un juicio podría producir cosa juzgada en otro juicio. Cuando corremos el riesgo que al dictarse sentencia en un juicio A, eso pudiera producir cosa juzgada también en un juicio B. En ese caso, la ley recomienda que se traten estos juicios en un solo procedimiento, vía por ende acumulación de autos. Juan Fritis dice: profesor, buenos días, disculpe, estoy desfasado y la duda me surgió ahora. ¿El procedimiento de abandono es el mismo que en el desistimiento? Sí, es el mismo tipo de procedimiento. Se opera respecto de la demanda incidental. Es igual que en desistimiento, eso último no se lo entiendo. Se opera respecto de demanda incidental, es igual que en desistimiento. Ahí no lo estoy entendiendo. En la última parte, Juan, no le estoy entendiendo lo que me está preguntando, así que ahí no lo puedo ayudar. A lo mejor dice demanda reconvencional, ¿es lo que quiere preguntar? No sé, ahí acláreme el punto para yo poder entender. Bien, ahí están los tres numerales del artículo 92 y que son en el fondo los escenarios posibles para que se pueda solicitar la acumulación de autos. Sigamos. ¿Cuáles son los requisitos para que sea viable pedir acumulación de autos? ¿Cuáles son los requisitos para que podamos entonces pedir acumulación de autos? Número 1, primer requisito, que los distintos procesos, no olviden que son dos o más juicios, dos o más procesos, se encuentren sometidos a una misma clase de procedimiento. O sea, los procesos son distintos, eso tiene que ser así, pero la idea es que el procedimiento sea el mismo para todos esos procesos. Yo no puedo acumular un juicio que está sometido a reglas de procedimiento ordinario con uno que está en reglas de procedimiento sumario, tratar de juntar, no se puede, sino que tienen que estar sometidos a la misma clase de procedimiento. Ahí me aclara Juan, le dice que era demanda reconvencional. Leemos entonces la pregunta de Juan. En el procedimiento, en el abandono, dice, ¿es el mismo que el desistimiento? Sí. Se otorga traslado, todo lo demás que usted me está preguntando ahí. Respecto a la demanda reconvencional, da lo mismo, porque cuando haya abandono, el abandono significa que hay ausencia de gestiones útiles en total. No tiene que ver con que las gestiones útiles no las hizo el demandante en la demanda principal y si las hayas hecho, por ejemplo, el demandante en la demanda reconvencional. No, sino que en todo el procedimiento, ninguna de las partes, lo vimos ayer, no se trata solo del demandante, ninguna de las partes, y vimos que la doctrina incluso señala que pueden ser terceros, ninguna de las partes se ha hecho gestiones útiles. Por eso ahí lo remito para eso, para que lo logre captar bien con la clase del día de ayer. Retomamos los requisitos de la acumulación de autos, entonces. Número 1, que ya lo habíamos indicado, que los distintos procesos se encuentren sometidos a un mismo procedimiento. Segundo requisito, que la sustanciación de ambos procesos, o más de ambos, porque aquí se piensa siempre en dos, pero podrían ser más de dos, se encuentren en la misma etapa procesal. Yo no puedo acumular juicios cuando resulta que un juicio está en la etapa probatoria y el otro juicio está recién contestándose la demanda, sino que tienen que estar ambos en la misma etapa procesal. Para lograr eso, lo que se puede pedir es que
de aquel proceso que está más avanzado, se puede pedir que se suspenda para que el proceso que está más retrasado lo alcance a la misma etapa de tramitación, y una vez que estén en la misma etapa, ahí entonces podemos lograr que se produzca la acumulación de autos. O sea, en el ejemplo, el juicio A se ha dictado la resolución que recibe la causa a prueba. El juicio B recién está a la altura de la contestación de la demanda. Para acumular autos ahí tenemos que pedir que el juicio A, el que va a la altura de la prueba, se suspenda. Parémoslo ahí. Y sigamos adelante con el otro juicio. Y cuando el otro juicio llegue también a la altura de la resolución que recibe la causa a prueba, ahí se acumulan y ahí continúan ambos juntos. Esto lógicamente va a implicar que hay un proceso que se va a detener y se va a dilatar en el tiempo. Y el tercer requisito es que los procesos que se van a acumular deben estar en la misma instancia. Ambos en primera instancia o ambos en segunda instancia. ¿Por qué? Y esto es por sentido común. Si un proceso está en segunda instancia y otro está en primera instancia, de acuerdo a la lógica, nosotros diríamos el que está más adelantado, el que está en segunda instancia, habría que suspenderlo. Pero implicaría suspenderlo por demasiado tiempo y se podría usar la acumulación de autos como una forma de dilatar excesivamente los procedimientos. Porque si tenemos, por ejemplo, un juicio que está en la vista de la causa por apelación de sentencia definitiva, podríamos maliciosamente iniciar un juicio que parte recién en demanda, pretender acumularlos y con eso detenemos años el juicio que está en segunda instancia, porque de aquí a que el juicio que está recién partiendo llegue a sentencia definitiva y la apelemos, puede pasar muchísimo tiempo. Entonces la ley, para evitar aquello, impone que si vamos a acumular procesos, ambos deben estar en la misma instancia. Sí, y vos me preguntas si esta petición de suspender también tendría tramitación incidental. Sí, también tiene tramitación incidental, pero generalmente se pide dentro del mismo incidente de acumulación de autos. Ahí se pide en algún otro sí que para efectos de que prospere la acumulación se ordene por parte del tribunal la suspensión del otro proceso. O se puede pedir también separadamente, pero no tiene mucho sentido pedirlo separadamente porque habría que justificar por qué. La justificación se da precisamente porque tú estás promoviendo ya el incidente de acumulación de autos. ¿Cómo se tramita la acumulación de autos? Vamos viendo. Número 1, la puede solicitar cualquiera de las partes en juicio. Cualquiera de las partes de cualquiera de los procesos puede solicitar la acumulación de autos. Esto no tiene que ver con el demandante ni con el demandado. No tiene que ver con que lo puede pedir el del proceso más antiguo o el del proceso más nuevo. Cualquiera de las partes involucradas en cualquiera de los procesos que se pretenden acumular puede promover este incidente de acumulación de autos. Número 2. Si los procesos están ante el mismo tribunal, eso es muy importante, si están ante el mismo tribunal, solo en ese caso podría decretarlo el juez de oficio. Porque uno siempre gira a cuenta de la idea que la acumulación de autos la pide alguna de las partes. Y les podría preguntar en el examen, ¿podría el juez decretar de oficio acumulación de autos? Puede, pero solo en un caso. Puede cuando los distintos procesos se encuentran ante un mismo tribunal. Solo en ese caso la ley le permite, obviamente, a ese tribunal decretar de oficio acumulación de autos. Tercero, la acumulación de autos se puede solicitar desde que se notifica la demanda y hasta antes que se encuentre ejecutoriada la sentencia de término. Y hasta antes que se encuentre ejecutoriada la sentencia de término. La sentencia de término es la que le pone fin a la última instancia del juicio. Hasta antes que esté notificada la sentencia de término, o sea, el espacio de tiempo es bastante amplio. No olviden que en segunda instancia también se puede acumular, siempre y cuando los procesos estén en la misma instancia también. Por eso que hablamos de sentencia de término y no necesariamente de sentencia definitiva. 4. Una vez que se promueve el incidente de acumulación de autos, el tribunal la traslada a la parte contraria por 3 días, tras lo cual el tribunal resuelve. O sea, acá tampoco hay necesidad de tiempo de término probatorio. Traslado a la parte contraria por 3 días para que luego de aquello el tribunal resuelva, y los escenarios acá de la parte contraria que puede aceptar, puede contestar, puede no hacer nada, son los mismos ya conversados, ahí no hay ninguna particularidad especial. Por último, la sentencia que acoge la acumulación de autos,
es una sentencia interlocutoria porque confiere derechos permanentes, es apelable en el solo efecto devolutivo. Si se acoge la acumulación de autos, esa sentencia es apelable en el solo efecto devolutivo. Bien, eso en cuanto entonces a la acumulación de autos. Vamos a referirnos a un incidente especial más, breve, porque a veces se pregunta, ¿y qué es el incidente de costas? Más que todo, vamos a usar esto para hablar un poquito de las costas en los procesos. Incidente de costas. Vamos viendo, recordemos que hay dos tipos de costas. Están las costas procesales y las costas personales. Costas procesales, costas personales. Las procesales son las costas que emanan del propio procedimiento. Notificaciones, compulsas, etc. Las costas del juicio en sí, del procedimiento en sí. Las costas personales son las costas que les corresponden a todos los profesionales que participan en el juicio. Abogados, por ejemplo, y principalmente son los abogados, desde luego. Costas procesales, costas personales. ¿Cómo opera todo esto? Una vez que el tribunal tasa o regula las costas, esto depende porque hay costas que se tasan y costas que se regulan para que lo logren entender. Cuando se tasan y cuando se regulan las costas, esto se pone en conocimiento de las partes. Las partes tomarán conocimiento de que el tribunal ha tasado o ha regulado las costas. Y las partes, luego que son notificadas de esta resolución, tienen 3 días para oponerse. 3 días para oponerse a la tasación o regulación de las costas. Si alguna parte se opone, frente a ello el tribunal tiene que tomar una decisión entonces. Resuelve de plano, o sea, ve la oposición promovida por la parte y la resuelve de inmediato. Si tienes razón, no tienes razón, resuelve de inmediato. O bien el tribunal elige darle tramitación incidental. El tribunal elige dar tramitación incidental. Y ahí se estaría generando el incidente de costas. Convengamos que la posibilidad del tribunal de fijar costas está vinculada a las atribuciones o facultades económicas que los tribunales tienen. Las costas, por lo tanto, son un ejemplo de las facultades conexas de la jurisdicción, conservadoras, disciplinarias y económicas, esta en particular de las facultades económicas. No es mucho lo que hay que saber del incidente de costas y, como les digo, opté por tocar el tema más que todo para aclarar la diferencia entre costas personales y costas procesales y ver cómo podría generarse un incidente a partir de esto. Hay reglas particulares sobre costas en algunos procedimientos, por ejemplo en el proceso penal, la ley, el Código Procesal Penal, específicamente se refiere a quién tiene que enfrentar las costas y analiza ahí si el juicio se gana, si el juicio se pierde. Por ejemplo, si el juicio se pierde, las costas debe enfrentarlas el Ministerio Público. Y si había querellante, deberá compartirlas el querellante con el Ministerio Público. Y ahí hay un montón de consecuencias derivadas de todo esto. ¿Ya? Ahí se regulan las costas, como les digo, en el proceso penal. Pero en general, costas que no se pregunta tanto, hay que entender esto al menos para tener alguna visión general sobre la materia. Bien, con esto entonces estaríamos cerrando los contenidos del día de hoy sobre los incidentes especiales, algunos de ellos hemos visto. Mañana continuamos con procesal, nos tocan ver un tema importante y típicamente preguntado en examen de grado, muy preguntado, que son las actitudes que puede tomar el demandado en los distintos procesos civiles. Vamos a ver particularmente actitudes del demandado en juicio ordinario, juicio sumario, juicio ejecutivo. Nos vamos a quedar en esos 3 para ver entonces las actitudes que puede tomar el demandado y cómo ellas inciden en la continuación del juicio de ahí en adelante. ¿Dudas sobre lo que hemos conversado hoy día? ¿Preguntas? Estamos llegando ya al final. Mañana es nuestra clase número 12, 11 me parece. Creo que la 12, 13. Nos quedan poquitas, de ir a ser la 13. Nos quedan 3 clases luego de eso, el próximo fin de semana. Ya ahí terminamos. Para aquellos que quieran, no digo que ustedes, pero si saben de alguien conocido, vamos a hacer más clases durante el mes de junio. También los fines de semana. No sé si en formato de curso como este, para hacer varias clases por un valor, o volveré al formato de cobrar por cada clase de manera individual. No sé qué camino vaya a tomar, pero
pero va a ser, digamos, centrado en otros temas diferentes a los temas que se han tocado acá, siempre complementando materias generales, y ahí se hablarán temas distintos. Por ejemplo, ahí se podría tocar en procesal las implicancias y recusaciones en detalle, y en civil también otros temas que no se hayan tocado en estos cursos de acá, ¿ya? Bien, Aranza me dice, todo bien. Gracias, me dice Navi por la clase. Ivonne también me dice, todo ok. Ya. Estamos entonces, nos veremos mañana. Mañana a las 7, no lo olviden, a pesar que ya Juego de Tronos se terminó. Pero para no alterar los horarios, mañana nos vemos a las 7 de la tarde, mañana domingo. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao, chao.